inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Da mucho gusto, compañeros, en saludarles en esta mañana. Hemos estado ausentes tantos días. Y eso que nos faltó un periodo adicional, no precisamente de vacaciones, sino para complementar un chequeo que nos parece harto importante, y mis médicos saben que esto se requería de tiempo e inmediatez. Entonces pido mil disculpas por la ausencia, pero estamos en óptimas condiciones como para poder restablecernos en este trabajo creativo, preocupado y gigante en homenaje a nuestro país, a nuestra ciudad. Este momento, por ejemplo, vengo observando la cantidad de obras que se vienen emprendiendo en la urbe quiteña. Me refiero al sector de la construcción. Y claro, muchos tendremos afectos y desafectos para esta gente, pero son los capitanes de la construcción, de la nueva arquitectura, de la arquitectura de vanguardia. Pongo la vida en cada proyecto, dice, por ejemplo, el señor arquitecto Tommy Schwarko. No lo he visto en años. Pero él ha inventado modelos de edificios que, como pasan el tiempo, y ustedes no saben este dato, especialmente para los que no tienen posibilidades de echar una lectura al magazine guayaquileño Vistazo, que dedica toda una exposición del frente constructor de nuestra ciudad, de nuestra urbe quiteña. Dice Tommy Schwarko que, por ejemplo, en cuestión de poquísimo tiempo más, con nuevos diseños, los edificios de Quito serán sustentables. Y eso naturalmente tiene que ubicarse que serán buenos negocios. No. Sustentable quiere decir edificios. Que Dios la escuche, porque esta es una ciudad eminentemente peligrosa, sísmica por excelencia. Fallas y más fallas. Y esto que un constructor de la experiencia y la creatividad de Schwarko le comprometa a la urbe es buena onda. Y aquí está indicando obras del gran creador también de grandes estructuras, de nombre Clemente Durán Ballén. Está también el hijo de quien construyó el edificio donde funciona nuestra emisora. Él se llama arquitecto Diego Guayasamín. Él también tiene algunos planes de construcción. Está Juan Javier Chávez. Están los señores Najas, los arquitectos Najas. Unos edificios, por lo menos en fotografía, impresionantes.
Obviamente nos preguntamos, debe haber un mercado, ¿no? Debe haber un mercado, pero nosotros nos ilusionamos por el tema del efecto multiplicador que representa la construcción. Déles, señor presidente, no me estoy metiendo con esa famosa ley que están reclamando, su derogatoria. No me quiero meter con eso porque eso debe obedecer a cálculos más importantes también para la caja fiscal, que hay que ver que no solamente se beneficien los constructores, sino que se beneficie el país como tal. Entonces me refería a la ley de plusvalía, que es la pasión de este momento, el pedido que si no deroga esa ley, la administración del señor presidente no habrá manera de agigantar esta interesante acción que nos da trabajo, que gasta mano de obra en cantidades impresionantes, pero también una ciudad que se exprese, ¿no? Arquitectónicamente, y es lo que pide, por ejemplo, este gran académico de esta materia que se llama Fernando Carrión. A ver, pues, construyamos la ciudad, pero que sea una ciudad que se exprese. Para Fernando Carrión, que lleva 45 años investigando el desarrollo de las urbes ecuatorianas y mundiales, la agenda Hábitat 3 firmada en Quito quedó en el vacío porque se eximió de responsabilidad directa a los municipios locales. Bueno, yo traía esto porque vengo observando que la construcción sigue adelante y eso es bueno para la ciudad. Felicidades a todos, muy buenos días. Mi saludo para todo el auditorio de la cadena Democracia. Vamos a tratar en la segunda hora el tema escandalosamente grave del feriado petrolero, comenzando por esa obra de Fernando Villavicencio. En el feriado petrolero hay, cronológicamente, las cosas que han sido permitidas por los diferentes gobiernos, especialmente por los de la Revolución Ciudadana, con unas uñas más largas que de aquí a Cotocollao se me ocurre poner a esa población, no por nada más, sino por lo que está distante, ¿no? O a Otavalo. Pero allá hay gente de otras costumbres, así, de otras costumbres, así como dice el presidente de la República. ¿Qué le pareció a usted esa ironía, doctor Mauricio Gándara? Le están escuchando ya mis oyentes. Mi saludo de respeto para usted y lo mismo para el señor licenciado y periodista Lolo Echeverría, que son los primeros en ingresar a este escenario de análisis de los problemas buenos y malos que tiene nuestro país y nuestra urbe. Muy buen chiste ese que se soltó en la ciudad de Lima, el señor presidente. ¿Ah, quién? No, ¿era en Trujillo? Creo que fue en Trujillo o fue en Lima. Bueno, es indiferente. Bueno, aquello es. Dejémosle en Lima por tratarse de ustedes. Vamos viendo. A ver, ¿qué dijo el presidente? Hemos hablado también, y quedó algo pendiente, del tema político en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Aquí llaman los quiteños papa, ¿no? Los quiteños de todos los tiempos. Se mandó su buena papa, ¿no? Usted ha perdido la esperanza, le quería preguntar, Mauricio. Buenos días. No, porque mi mujer se llama Esperanza. ¿Ya? ¿Y usted, Lolito?
Bienvenido, doctor García. Este es un muy buen chiste multidimensional. Multidimensional. Y aquí sí. cabe decir, al que le calce el guante, que se lo chante. Así es. Estuvo muy interesante. Y eran sonrisas limeñas y sonrisas ecuatorianas las que se combinaron allí. Pero en efecto, allí hay que hacer un montón de alegorías y comentarios. Ahora sí, vamos al grano. El hombre, dicen que es un hombre fuerte en cuanto a la confianza que mantiene el señor presidente en pocos hombres. Él los conoce de años, a muchísima gente. Él fue miembro del MIR, me dicen en horas recientes. El MIR, en la Universidad Central, tenía un significado, creo que se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Así es. Y eran los duros, digamos, los duros de la izquierda, por ponerlo en estos términos. De allí está rescatando figuras que el señor presidente los considera importantes. A él les considera importantes. Figuras que se identifican ideológicamente con los sueños, seguramente, de etapas estudiantiles universitarias. Pero claro, esos tiempos ya pasaron. Esas necesidades, ese radicalismo y más, creo que se aclimató en las aulas universitarias y en los patios de nuestra central y otras universidades. Pero nada más que eso. Vinieron después los chinos, vinieron después con diferentes denominaciones, otros grupos que se tomaron la Universidad Central y muchos de ellos la destruyeron por completo, la destruyeron. Aquella pluralidad de una izquierda interesante que había antes, desde el socialismo, varias clases de socialismo, hasta los partidos comunistas que brillaban en el ambiente político internacional, pues desaparecieron por encanto. Y ahora las cosas, vea cómo es la vida. Uno de los integrantes más importantes del MIR ocupa la presidencia de la República. Un mirista, si cabe el término decirlo así, pero de hace años. Hoy, ¿cómo consideraría Lolo Echeverría al modelo político que aprecia y por el que el señor presidente de la República está transitando? Quiere caracterizar a su administración presidencial con esas tonalidades no tan radicales, pero sí factibles y justas. Me atrevo a preguntarle de esa manera. Lolo, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Celebro que estés de vuelta sano y salvo. Sano y salvo. Sí. Gracias a los me médicos. parece a mí que, conociéndole a Lenín Moreno y su talante, no tiene asperezas, no tiene esquinas agudas. Me parece que tendrá la posibilidad de juntar lo mejor de la izquierda y de la derecha, porque es un modelo en construcción. Él ofreció un cambio, la gente votó por ese cambio y me imagino que tiene interés en cumplir esa promesa, de manera que tiene que intentar un nuevo modelo económico y político, y ese nuevo modelo tiene la oportunidad de recoger lo mejor de la izquierda y de la derecha. De la izquierda, por ejemplo, es muy bueno la preocupación por lo social, el afán por la distribución de la riqueza de modo más eficaz, y lo
positivo de la derecha, el afán por la creación de la riqueza, por el desarrollo económico, y solamente tiene sentido el afán por distribuir la riqueza si es que primero se la ha creado. Claro que no es una cosa sucesiva, sino que simultáneamente hay que intentar las dos cosas: generar riqueza, que es bienestar, y generar una mejor distribución para que sea un bienestar equitativo. Yo creo que Lenín Moreno tiene esa posibilidad porque tiene apoyo de los dos sectores y tiene él un talante que busca lo mejor de los dos mundos, y me parece que es la gran oportunidad también para el país. Un talante que se fija mucho en los dos mundos convivientes en este momento en la realidad ideológica del planeta, muy bien configurado el asunto. Al presidente Moreno parece que le vino, doctor García, al recuerdo, un seguramente compañero de armas tomar en la universidad, y le dijeron: tiene una hija que está en el partido Alianza País, que es una extraordinaria ciudadana, ¿no? Compañeros, tanto el papá de ella como el mismísimo presidente de la República, de armas tomar, como decíamos, en la parte ideológico, en los centros universitarios del país y en la izquierda ecuatoriana. Y entonces designa a María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República. Yo tengo que confiar en mis amigos, habrá dicho. O alguien tipo Gustavo Larrea le sugirió: allí puede haber una dama que le pueda acompañar con firmeza, con contundencia, con buen discurso. No tengo el gusto de preguntarle ni el nombre a la señora o señorita Vicuña. María Alejandra. Sí, María Alejandra. No tengo el gusto de conocerla nunca, pero me da una impresión que es lo que requería el señor presidente de la República. No necesitaba necesariamente una dama bastante curuchupa, pues no venía al caso. Él tiene que también resguardar, doctor García, la parte ideológica, porque tiene desaforados y muy celosos compañeros de ideologías anteriores. Digamos que así está la cosa. ¿Qué le parece a usted, hija de cuál dirigente es María Alejandra? Leonardo Vicuña. Leonardo Vicuña, exactamente, famosísimo hombre de izquierda. Y María Alejandra, ¿qué le parece, aparte de sus dotes de mujer guapa? Bueno, yo creo que es una buena elección en función de dividir un poco fuerzas dentro del bloque de Alianza País, porque recordemos que la señora Vicuña, antes de ser ministra, era asambleísta por la provincia del Guayas, y entiendo yo que hacía un trabajo bastante fuerte a nivel de bases en esa provincia. Es más, este fin de semana hemos visto a nivel de redes sociales una discusión bastante fuerte, un contrapunto muy fuerte entre la señora Vicuña y la señora Aguiñaga, la doctora Marcela Aguiñaga, quien también es... Y mucho más en los últimos días, en las últimas horas. Quien también es una de las líderes de Alianza País. Con el señor Patiño. Del Guayas. Entonces, bueno, pero más allá de los nombres, yo creo que hay que enfatizar en dos aspectos. El país requiere cambios. Y esos cambios no se van a producir sacando A y poniendo a B. Esos cambios tienen que ser estructurales, Gonzalo. Mientras no cambien economía y justicia, no cambia nada. Y lastimosamente vemos que en materia económica, y en eso habrán otros que lo pueden explicar mucho mejor que yo y con mucho más solvencia, pero vemos que en economía no salimos de ese perverso dúo de deuda más impuestos. Y el modelo económico no tiene variación. El día de ayer, Argentina nos acaba de dar una lección muy interesante. Ha sido un año muy duro, un año y medio muy duro para los argentinos, porque ha sido un año de ajuste. Este fue un año y medio de pagar cuentas para Macri.
Y sin embargo, el día de ayer, políticamente, Macri acaba de recibir un apoyo impresionante. Es la primera vez que el peronismo pierde en 26 años en provincias como Santa Cruz, por ejemplo, de donde era gobernador nada más ni nada menos que Néstor Kirchner. En capital y en provincia de Buenos Aires, la paliza fue, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, la paliza fue impresionante. Elisa Carrió le dio con más de 2-1 a Unidos, que es el partido de Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que los cambios que se han dado hasta ahora se saludan, sin lugar a dudas. En materia de libertad de expresión, por ejemplo, sabemos que ahorita no nos van a poner una cadena, como pasaba en el gobierno anterior, donde a usted, a Lolo, a Mauricio y a mí nos decían hasta de lo que nos íbamos a morir en simultáneo. Sabemos que no va a haber una sabatina en donde se diga a sí, quién en simultáneo encarcelar. Mismo no se han de morir. Una sabatina en donde se diga a quién encarcelar y a quién no. Sí. Pero yo creo que en los dos temas fundamentales todavía existe una asignatura pendiente muy fuerte. En Administración de Justicia acaba de salir esta semana. Exactamente. Esta semana, el informe del Foro Económico Mundial, sí. en donde estamos ubicados en puestos 135 de 137 Vergonzoso, países. pues. Es decir, nuestra justicia está peor que la del Yemen, Así es. peor que la del Congo, peor que la de Haití. Es decir, ni siquiera... Increíble en la persona de Jack, ¿no? Pero por favor, es decir, los estándares de en justicia... la persona de Jack eso no cabe, pues nunca me imaginé. Los estándares de administración de justicia del África subsahariana son más altos que los que nosotros manejamos. Esa es nuestra realidad. Y mientras no se cambia ahí, no cambia nada. Porque, a ver, ojo, ¿cómo podemos hablar de reactivación económica y de atraer la inversión económica? ¿Quién invierte un centavo donde no hay seguridad jurídica, Gonzalo? ¿Cómo podemos hablar de lucha contra la corrupción? Si la administración de justicia, de la cual depende la lucha contra la corrupción directamente, sigue cooptada y sigue manejada por los mismos, y le doy 3 ejemplos así rapidísimos. En el caso del señor Glass, le procesan por asociación para delinquir con el Código Penal anterior, por un delito que tiene una pena de 3 a 6 años, en lugar de procesarle con el Código Orgánico Integral Penal por delincuencia organizada, que tiene una pena de 7 a 10, en lugar de procesarle por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrismo. Escoja usted el tipo penal que quiera, cohecho agravado, todos mucho más graves que el que le procesaron. O todos juntos. Pero por supuesto, sin duda. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, un perito coge un audio de uno de los delatores y cambia el nombre del señor Glass por el nombre del señor Lazo de la manera más desvergonzada. Le procesan por fraude procesal, que tiene una pena, me parece, de 3 a 5, y no le procesan por falsedad de instrumento público, que tiene una pena de 7 a 10. ¿Por qué será falsedad de instrumento público? Porque es una falsedad ideológica, está adulterando el contenido. Tercer ejemplo, Saibank, de propiedad del señor del Jury. Se presta su banco, digamos, su banco fuera, que a la final resulta que no estaba fuera, sino que funcionaba de aquí a 4 cuadras, y captan casi 160 millones de dólares, producto de coimas, que iban a ser luego entregadas en efectivo a los corruptos. Y no lo procesan por lavado de activos, le procesan por captación ilegal. Aquello no estaría investigando Diana. Captación ilegal. Yo ayer escuchaba que le amenazaban a la fiscal. Flores deberían mandarle los procesados. Si les han procesado, pucha, por delitos menores. Yo no entiendo. O sea, qué horror, qué desvergonzados. Y encima le amenazan. Si deberían estar eternamente agradecidos. Si les han procesado por los tipos penales de menor cuantía. Por Dios. Imagínense, ¿qué más lavado? O sea, pocas veces he visto un lavado de activos más evidente que en el caso del Saibank. Sabían perfectamente que era producto de coimas. Además, generaron todos los mecanismos para que ingrese esa plata acá, puedan retirarla en efectivo y se puedan llevar el billete en maletas. Y si eso no es lavado de activos, ¿qué es? No, sin embargo, los procesan por captación ilegal. Entonces, bueno, o sea, si hablamos de lucha contra la corrupción o cirugía mayor contra la corrupción, tenemos que empezar por el sector justicia, que es una vergüenza. Por eso es que dicen que el señor presidente requiere de una plataforma política mucho más amplia. Y esto expone como una necesidad reiterada el hombre fuerte del régimen, el señor doctor Gustavo Larrea. ¿A usted qué le parece? Le pregunto por tercera ocasión, a ver si nos ensambla un comentario de la coyuntura. Pasando incluso por este Macri que necesita el Ecuador.
Este es el Macri que necesita el Ecuador. Tengan la bondad de escucharle. Esto que está sucediendo lo hacemos entre todos. Acá no hay genios, no hay salvadores mesiánicos, no hay nadie a quien venerar. El cambio lo llevan ustedes, hombres y mujeres que decidieron dar alas a sus sueños y llevarlos a cabo, hacerlos realidad. Queremos ayudarnos entre todos para lograr algo grande, un país decidido a hacer las cosas bien, un país decidido a hacer las cosas bien. No queremos más vivir en una sociedad que premie al que toma el atajo, al que hace trampa, al que miente, al que te estafa. Hemos dado pasos valientes, decididos, iluminando y enfrentando las mafias, el narcotráfico y la corrupción, porque sabemos que con ellos, si convivimos con ellos, no hay futuro para los argentinos. Y los argentinos somos mejor que eso y lo estamos demostrando. Por eso vamos bien, vamos muy bien, porque vamos juntos, Ayer ganó Argentina. ¿Cómo quisiéramos que gane el Ecuador en algún momento? ¿Me interrumpió mi señal de micrófono? Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Tenga la bondad, doctor. Yo no sé si contestar esta última pregunta, la anterior, porque me dice que me ha preguntado 3 veces. Sí. O la primera. Hay una. Empecemos por la primera. Como lo vea más coherente usted. No sé qué podamos... Le pregunto de diferente manera y ahora si usted responda como usted quiera. No sé si podamos encontrar coherencia ante tanta incoherencia, ¿no? Usted primero nos dio... ¿El incoherente soy yo? No. Ajá. Entre tanta incoherencia la que estamos viviendo... De la realidad pues, ¿no es ecuatoriana. Y claro. voy al punto. Usted empezó dándonos una conferencia por referirse a esa importante revista de construcciones sobre lo sustentable. ¿Sí? Yo no veo, pues, empezando por lo primero, que sea sustentable, aunque me alegre en el fondo, pero no es sustentable que un jefe de Estado, delante de otro jefe de Estado, haga una broma con una cosa tan profunda de acusación a un expresidente. Me parece muy bien que lo haga aquí adentro. Lo mismo que dijo, aquí adentro, ¿sí? Porque es ponerle en una situación incómoda sobre asuntos internos del Ecuador al presidente del Perú. Me parece que eso no se debe hacer. Pero ya lo hizo. Pero se ha dicho eso de que no pierde la esperanza de que vaya preso su antecesor, porque así lo hemos entendido, creo que todos. Pues debe ser porque tiene sustento para ello, pues en esto de sustentable que usted decía. Y si tiene fundamento para ello, pues tiene que proceder. No puede decirnos simplemente pues que espera que esté preso y no pone sin fundamento y no presentar los fundamentos para que se sigan las acciones, ¿no es cierto? Nos dejan esto. Todo esto, ahora que le oigo al señor Macri, que dice, refiriéndose a convivir con ellos, yo no entiendo cómo conviven dentro de lo que vivimos, que es un correísmo leninista, eso vivimos, un correísmo leninista. ¿Cómo conviven entre todos ellos? Porque el propio presidente no sabrá quiénes están ya con él, de sus colaboradores, y quiénes siguen teniendo su corazón entre dos quereres partido y también apoyan al señor Correa, ¿no es cierto? Como el señor Correa no sabrá cuántos le mantienen lealtad y cuántos ya están en las filas de Moreno. No sabemos, ¿cierto? No sabemos cuando ustedes están mencionando a esta chica que está de vicepresidenta, hija de Leonardo Vicuña, a quien he conocido algunas veces. No sabemos, pues, que le encarguen a ella la organización de la consulta, cuando ella ha sido el principal o de las principalísimas voceros de la tesis de la reelección indefinida. Entonces, todo en el país estamos confundidos y supongo que arriba también están confundidos. Dentro de eso, pues ya podemos... ¿Arriba? Arriba en el gobierno, pues. ¿Con quién mismo estamos? ¿Pero cuál cúpula?
la del gobierno. Lo que pasa es que, claro, ahí algunos están navegando entre dos aguas, Claro, algunos eso están voy. en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Sí, por eso le digo, Algunos no saben qué mismo pasa. Entonces- Creo que están yendo al psicólogo algunos. Sí, vea, entonces, esto es lo que yo digo, el correísmo leninista. Ni Correa sabe quiénes están todavía con él, ni Lenin sabe si en realidad están con él los que hasta ayer estuvieron con Correa, ¿no es cierto? Entonces, esto también se traduce en las cosas, empecemos por la consulta, y que tiene relación con lo que estaba tratando el doctor García del asunto de la justicia. ¿Por qué es que se hace una consulta sobre la no reelección indefinida, que ya es, estoy plenamente de acuerdo, hemos estado en artículos, en tantas expresiones aquí mismo, en contra de la reelección que aprobaron calladitos entre ellos en el Congreso, pero se hace consulta sobre eso, sobre la remoción de los que nombran a los funcionarios de control, de los principales funcionarios del Estado en las distintas funciones, y no se hace una consulta sobre si se reorganiza o no el Consejo de la Judicatura, pues no es cierto, porque si no reaccionan, si no reorganizan eso, seguimos en las manos de esta cosa que el doctor García nos recordaba, que estamos en el puesto 135 de 137, ¿no es cierto? Y los dos peores que nosotros son Nicaragua, o sea, los otros, y Venezuela. Entonces, estos tres países de la revolución ciudadana, de la revolución del siglo Más XXI, disciplinados. esas cuestiones, esos son los de la mayor corrupción del mundo. ¿Y por qué no se ha hecho una consulta sobre eso? ¿Y por qué el presidente de la República le defendió al señor Yalc? Yo no te he de llamar a ti, yo te conozco, esas cuestiones, pero si Yalc es el que ha metido la mano a nombre de Correa en la justicia, pues, ¿no es cierto? Él ha gerenciado esta instancia, Este ha gerenciado, pues entonces cuando usted le ve que al señor que está hablando el doctor García sobre el del banco, creo que a es el que le han puesto un grillete en el pie, y con esa, tan sencillo para una cosa que parece muy grave, y está con un grillete los dos denunciadores de los atracos, que son Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, pues no es cierto. Esa es la justicia que estamos viviendo, pero yo te conozco, le dice, y le apadrina, y allí está. Lo mismo hace con el presidente del Instituto de Seguridad Social, porque que lo repitamos una vez más, pues no va a haber con qué pagar pensiones a la gente que ha ahorrado toda su vida, pues no es cierto. Y allí están, tan tranquilos, al lado del presidente de la República. Entonces, ¿de qué transformación estamos hablando? Solo están cambiando quién tiene el control de esos instrumentos para, uno, quitarle el poder a Correa, que está muy bien, con la no reelección, el quitarle la antigua integración del Consejo de Participación Ciudadana, pero ahora los va a nombrar Moreno, pues, él solito va a designar a los 7, con un aparato de mandar una terna al Congreso, y que si no le resuelven 20 días o en cosa por el estilo, ya queda el primero de la lista y punto. Entonces lo que vamos a cambiar es del dueño de los instrumentos de tortura nomás. Eso es lo que nos está... ¿Por qué les llama instrumentos de tortura? Porque no será una tortura para un hombre honorable ir a la prisión, estar escondidos en la selva, como a las dos personas que acabo de manifestar, escondidos en la selva, perseguidos por Correa, con sus casas allanadas a la medianoche, ¿sí? Y están libres y campantes, o por lo menos estuvieron libres y campantes, porque el presidente Correa tiene lo siguiente, pues, habla mal de los opositores, los castiga, los sanciona, y habla bien de los que evidentemente han robado a la ciudadanía ecuatoriana, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Que él habla bien que habla bien de sus amigos, habla mal de los virtuosos, de los honorables, y habla bien de los pícaros, pues, ¿no es cierto? Por ellos pone las manos en el fuego, debe tener chamuscadas, porque ha puesto
las manos por Glass, ha puesto las manos por Delgado, ha puesto las manos por Capaya, por todas esas cuestiones. El señor Correa habla bien de los que se le parecen, pues. Habla mal de los honrados, pero habla bien de los que se le parecen, pues, porque en 10 años se debe haber dado cuenta de lo que estaban haciendo sus colaboradores inmediatos, pues, ¿es cierto? Y eso es lo que estamos viviendo en este marxismo, qué decir, en este correísmo leninista. Eso es la primera... Correísmo leninista, usted lo dice, por el afecto ideológico, por las personas, pues, que están allí. Sí, pero no por el apellido, pues, no por el nombre, quiero decir, pues. El correísmo. Usted no le va a comparar al presidente Moreno con Lenin, pues, ¿o sí? A eso apunta su... No. La mayor transformación desde Cristo, la mayor transformación, aunque yo no sea partidario de ella, que ha tenido lugar en las revoluciones del mundo, desde Cristo se llama Lenin, pues. Sí, pues la mayor transformación, porque en las otras revoluciones, la francesa, la americana, la inglesa, entonces no se tocó la propiedad privada. Pues. En el nombre. ¿Ah? Le compara en el nombre. Porque se llama Lenin, pues. Le compara en el nombre. Claro, nada más. Nada más. Pues. Hasta Isidro no más quedo. Nada con más, mi comparación. Claro, nada pero, más. Pero formula una asociación de ideas ideológica. El correísmo leninista. Sí, por eso le digo, forma usted, no será el bandido, una formación ideológica. Tenga la bondad. Dejémonos de estas cosas. El presidente, según Gustavo Larrea, como que requiere de una plataforma más amplia para poder actuar, le falta decir, para poder concretar lo que nos había comprometido de comienzo. Y como que comienza a vacilar, le dice el doctor Larrea sin decirle. O por lo menos se une a un exhorto, a una recomendación o a una crítica de buena parte de ecuatorianos que dicen, no era así el trato, dicen, pues. Él nos ofreció otra cosa. ¿Qué opina usted, doctor Echeverría? Claro que nos ofreció un cambio. Y el país le eligió a Moreno porque era diferente de Correa. Eso es evidente. Pero hay que entender también las circunstancias de esto. Claro. ¿Cuáles son las circunstancias por las que atraviesan estos personajes? La circunstancia real es de que Lenín Moreno ganó la presidencia con el apoyo de Alianza País y Alianza País ganó la mayoría legislativa. Entonces, puede... ¿Por obra de quién? Eso no importa, por obra del pueblo ecuatoriano. Y obviamente. Ya. Pero el problema es que Alianza País se declara el arrepentido debe ser el pueblo ecuatoriano, entonces. No todavía, me parece a mí, pues todavía no se ha arrepentido, al contrario, más bien ha subido en popularidad porque ha visto que está haciendo realidad lo que buscaba el cambio al pelearse con el expresidente, de manera que eso más bien le ha mejorado. Pero el problema es que Alianza País, al menos su dirigencia, se declara enemiga del presidente electo. Esto es lo que hace posible, hace necesaria una nueva plataforma en la cual rescate lo que sea rescatable de Alianza País y amplíe con los apoyos que le ofrecen otros sectores políticos y forme una nueva plataforma política que le permita gobernar. Pero en la práctica el gobierno está en tener o no tener la asamblea, porque la asamblea puede obstruir la tarea del legislativo, puede negar los proyectos que se le envíen, y esto sí sería un factor de ingobernabilidad y de imposibilidad de cumplir el cambio ofrecido. Por lo tanto, él lo que tiene que hacer es tratar de recuperar lo máximo que sea posible de Alianza País y juntar eso con otros apoyos para formar una nueva plataforma política en el país. Mientras eso no ocurra, tendrá que haber esta neurastenia política que tenemos, esta ambigüedad, esta lentitud e inclusive parálisis de gobierno. Tenemos que sufrir eso.
Y esperamos, creo que todos ven esto como una posibilidad de que esto se resuelva con la consulta. Porque con la consulta se va a expresar a quién apoya el pueblo ecuatoriano. Si a los acusados de corrupción y sus amigos y sus defensores, o a los que están combatiendo la corrupción y ofrecen el cambio en el Ecuador. Y solo después de eso serán posibles los cambios reales, por ejemplo, en el modelo económico, en la justicia, que también tiene esta neurastenia, ¿no? Por un lado estamos calificados como los peores del mundo en la justicia, y aquí se hace propaganda, publicidad todos los días de maravillas. La justicia, hacemos de la justicia una práctica diaria, dicen. Sí. Estamos en puesto 135. Entonces, ¿cómo puede ser absurdo? Y gastamos dinero en hacer publicidad de una cosa que es evidente, que es falsa. O sea, claro, tolerar eso también es inaceptable, ¿no? Pero todo esto... ¿Y esta incongruencia le hace correr riesgos al señor presidente en lo que refiere a la respuesta a la consulta de parte de la gente? Sí tiene un riesgo. El riesgo más grande que tiene Lenín Moreno se llama tiempo, porque va subiendo, necesariamente llega a la cúspide y ahí empieza el descenso. Si él empieza a tomar medidas cuando está en caída es peligroso. Por eso es que él tiene que hacerlo eso pronto, cuando tiene capital político, cuando tiene respaldo para las cosas difíciles que hay que hacer, como aludiendo de nuevo a Macri que usted nos proponía. Eso es lo que él había hecho, tomar las cosas, las medidas difíciles, las decisiones duras, cuando está con capital político, entonces ha tenido éxito. Y por eso esto tienen que medir muy bien los tiempos, y para Lenín Moreno es importante que cuando está de subida haga las propuestas de los cambios más serios y más profundos. Sí, cuando está en su vida, doctor García, los mismos ex compañeros o compañeros hasta estos días le salen con esto, como esta mañana Ricardo Patiño. ¿Qué es lo que se intenta con esa pregunta? Se intenta que el pueblo ecuatoriano pierda su libertad para elegir a quienes quiera como sus autoridades, sin ponerle la restricción de que haya gobernado antes. Esto es luchar, en nuestro caso, por la libertad de elegir, así deberíamos llamarle, no solamente postulación sin restricciones, sino libertad para elegir. ¿Qué intenta la pregunta? Que los ecuatorianos no tengamos libertad para elegir. Esto es, que nos dicen, si alguien ya gobernó el país, o si alguien ya gobernó tu ciudad, o ya alguien gobernó tu provincia, no puede otra vez, después de 2 veces que lo haya hecho, hacerlo. ¿Por qué? Es terrible. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana, que es el otro tema, interino, que será nombrado en la Asamblea por la mayoría de Alianza País de las ternas que presente el presidente de la República, similar al Consejo de la Judicatura interino que propuso el presidente Correa en el referéndum del 2011. ¿Su objetivo cuál es? Es fortalecer el poder de Lenín Moreno, disminuyendo la influencia de Rafael Correa. Es tomarse por asalto todas las instituciones del Estado sin ningún límite, sin ninguna restricción, sin ninguna norma preestablecida. ¿Qué le parece, doctor García? De ese gusto. ¿Qué le parece? Qué lindo. Lo que... Bueno, comenzó. Ahí sí es sinvergüenzón. Yo algunos... ¿Qué sinvergüenzón es este? Algunos militantes de Alianza País, tengo que reconocerles la estructura facial. Qué caraduras. Me parece, de verdad, qué impresionante. Primero, recordemos que fueron ellos los que pusieron la prohibición de no reelección en Montecristi. Pues. De reelección. La prohibición de reelección, perdón. Ellos lo pusieron en Montecristi, es decir, no estamos hablando de un invento de la partidocracia, no estamos hablando de algo que se inventaron los socialcristianos junto con los de Creo, no. Alianza País, con una mayoría total, absoluta y además refrendada electoralmente por el pueblo ecuatoriano, prohibió la reelección pasado, a quien se hubiera reelegido una sola vez.
Eso lo pusieron en Montecristi. Recordemos que antes era más complicado todavía, porque teníamos constituciones que prohibían la reelección, inclusive por una sola vez, todas. Bueno, pues resulta que ahora, al pasar ellos una enmienda que no fue democráticamente votada, que se la hizo con una mayoría legislativa simplemente, que se la hizo además refrendada por una mayoría de Corte Constitucional, pues ahora resulta que se viola los derechos de todos a la libre elección si es que se prohíbe que una persona que ha sido elegida y reelegida una vez pueda volver a postularse. En esto creo que todos estamos claros que si hablamos de un Estado democrático, la democracia implica necesariamente alternabilidad. Y una de las formas de alternabilidad, además, tiene que verse no solamente hacia el resto de partidos políticos, sino que hacia adentro. Es necesario que los movimientos generen nuevas estructuras dirigenciales. ¿Cómo es posible que un movimiento como Alianza País, que dice privilegiar a los jóvenes políticos y a las nuevas figuras, a los nuevos cuadros, ahora resulta que ha caído dentro de la dinámica del caudillismo latinoamericano del siglo XX, pero más recalcitrante? Tenemos un líder y queremos que ese líder sea siempre el que nos gobierne. Punto. ¿Y dónde está la alternabilidad? Es decir, están cayendo dentro de las viejas prácticas de las derechas, pero hablo de las derechas de la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Entonces, yo creo que esto inclusive para Alianza País, criterios como el expuesto por el señor Patiño, es un paso atrás de una involución. Lo otro, la pregunta sobre la institucionalidad. Ellos crearon su institucionalidad. No es que institucionalizaron al Ecuador, no. Crearon su institucionalidad de manera que se comieron todo principio de imparcialidad e independencia, tanto de justicia como de controles. ¿Cómo lo hicieron? Cooptando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que en esto ha sido acertada la propuesta del presidente Moreno en cuanto a desmontar esa institucionalidad de Alianza País que les permitió toda la impunidad posible. Mire, ahora estamos viendo delitos de diferentes tipos, pero todos con un denominador común. Como soy de Alianza País y soy afecto al régimen, me siento totalmente impune. Y eso aplica para el que se robó fondos públicos, para el que violó niños, estudiantes en escuelas públicas. Todos partían de una misma premisa. Yo puedo hacerlo sin que la justicia me llegue. ¿Por qué? Porque tanto los controles como la administración de justicia dependen políticamente de la estructura política a la que yo me debo. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y claro, no puede haber cambio, insisto, señor presidente Moreno, y yo sé que él escucha este programa. No hay cambios estructurales si no se cambia la justicia. La administración de justicia en este país es una vergüenza. Y esto no lo decimos nosotros como Colegio de Abogados desde una posición subjetiva. Ve el último informe del Foro Económico Mundial. ¿Y a él le correspondería constitucionalmente, políticamente o moralmente vérsela con la justicia con la consulta y mandarle a la casa, por ejemplo, al señor gerente de la justicia? Pero sin duda, como está diseñada, ¿con y le explico cómo, con qué mecanismos constitucionales. Sí, con la consulta popular, en la forma en que está planteada. La consulta popular le permite al presidente Moreno elegir un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de las cosas que tiene que asegurarse es que las personas a las que elijan declaren cesantes, como está también en la pregunta, los periodos de aquellas autoridades nombradas por ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre ellas, por supuesto, el Consejo de la Judicatura. Sin cambio, si vamos a mantener los mismos vocales del Consejo de la Judicatura, esto no cambia. Y esto, insisto, el presidente Moreno lo puede hacer. Evidentemente, cuando él elija, lo va a hacer cuando él elija, porque además sí es un cheque en blanco, y estoy totalmente de acuerdo con Mauricio, sí es un cheque en blanco, cuando él elija a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a dedo, porque además en la consulta popular se lo vamos a permitir que elija a dedo, pues evidentemente tiene que haber un compromiso político de renovación total, tanto de la justicia como de órganos de control. Mientras eso no pase, no hay lucha contra la corrupción, no hay reactivación económica y no hay mejora de la administración de justicia. Con esto, Gonzalo y compañeros, me van a disculpar, el día de hoy se procesa a Alfonso Pérez Serrano, el principal de Ecuador en Vivo. Yo soy su abogado, el día de hoy lo vinculan por delito de odio, por denuncia del señor Correa. Una cosa final sobre la administración se retira a defenderlo. Sí, tengo que ir a la audiencia, pero una cosa así muy cortita. Claro. Ojo con la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia por parte de este Consejo de la Judicatura. Es un proceso, totalmente amañado, tanto que juristas de la talla de Yolanda Yupanqui, una jurista de primera,
profesora de la Universidad Andina Así Simón es. Bolívar, jueza de muchísimos años del Tribunal Contencioso Administrativo, Lo han ex decana descalificado. de la Universidad Central del Ecuador, vicepresidenta del Colegio de Abogados. Ella, por decencia, ha renunciado al ver que ese es un concurso totalmente amañado. Totalmente ilegal, donde inclusive, ojo, le pusieron como uno de los miembros de designación de los jueces a la mamá del director de sistemas de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Es decir, ese es el nivel con el que se está eligiendo jueces de Corte Nacional, que es la Corte de ¿Y Justicia a qué Ordinaria más alta del país. organismo le correspondería ponerle freno a eso? Es decir, esto no va, porque ustedes Vea, si traen tuviéramos- segundas y terceras Vea, intenciones. si tuviéramos, ahí por ejemplo, lo que decía Lolo, para esto está el legislativo. Para esto está la capacidad de fiscalización del legislativo. Pero todo lo contrario. Lo que van a tratar es de que sí, continuamos con los mismos jueces, elegidos bajo las mismas dinámicas y con los mismos compromisos políticos. Así que, y es más, con tal cara dura, el señor Yalc el día viernes dijo, ¿y dónde está la norma que prohíbe que se elijan a los amigos del señor Correa? Como que se necesitaría norma. No, lo que existe es una norma que exige independencia e imparcialidad de los jueces. Pero también una buena vocería presidencial podría reclamar por esto. Yo esperaría un pronunciamiento del señor presidente sobre este tema. Realmente es vergonzosa la forma en que se ha llevado. ¿No es indispensable que hable el presidente o sí es Vea, yo creo que hable? el presidente tiene que pronunciarse sobre algunas cosas. Por ejemplo, cuando en este caso existe una grosera vulneración al principio de imparcialidad en la designación de jueces, yo creo que el presidente de la República tiene que decir, bueno, paren, ya dejen de vernos la cara de tontos. Pues, ¿cómo es posible que estemos en puestos 135 de 137 países como administración de justicia y ustedes insisten en nombrar jueces vinculados a la estructura política? Cuando justamente es eso lo que se critica por parte del Foro Económico Mundial, la dependencia política de la administración de justicia. Nos debemos. Usted sabe por qué le digo, pero no es su culpa, doctor. El señor presidente, con razón, mencionaba a uno de los 4 pelagatos en días recientes. Acusa, pues serios agujeros en su estrategia de dirección política y dice, no tiene voceros políticos, no tiene un discurso político enganchador. ¿Le entiende usted esta circunstancia? Es escrito por José Hernández y el periodista tiene que adjetivizar de esa manera para hacerse entender de la gente. Le repito, no tiene el presidente voceros políticos. Necio, no tiene un discurso político enganchador, no tiene un gabinete dinámico, no se nota su presencia en la Asamblea Nacional, no se sabe para qué sirvieron realmente las mesas de diálogo. Si son preguntas potables, interesantes, dignas de que el señor presidente haga reparos, tanto a su política como elabore un discurso contestatario a esto. ¿Qué le parece a usted, doctor? Vea, el Lolo estaba refiriéndose a que mientras no tenga lugar la consulta, el presidente, no sé si le he interpretado bien, está pues tratando de contener a 2 alas probablemente de su partido. Y es que le conviene. Claro. Entonces trata de hacerlo y por eso vive entre 2 mundos. Vea usted el fracaso del anuncio. Y son superpuestos los 2 mundos. Claro, opuestos, claro, sí, opuestos sobre todo. Pero vea, lo que acaba de ocurrir con las medidas económicas es una clara demostración de eso, pues, ¿no es cierto? Que vamos a traer la inversión, le mueven a toda la empresa privada a que presente sus puntos de vista. De paso, la empresa privada también creo que presentó 500,000 puntos de vista porque cada empresario quería que le protejan en cómo traer sus hojas de gilet, digamos, ¿no es cierto? Sí, así por el estilo. Pero en lugar de dar el estímulo, sube los impuestos. ¿Usted cree que es un mensaje para el exterior? El decir subimos el impuesto a la renta para que la gente del Ecuador y de afuera invierta en el Ecuador. No, pues, ¿no es cierto? Ni para hablar del aumento de aranceles o de tasas o cosas por el estilo. Así que eso no tiene sentido, pero en esto sí pudo haber actuado. No tiene sentido, ¿y por qué lo hace? Vea, eso es porque tiene colaboradores que son absolutamente de izquierda. Son los mismos de Correa, pues, ¿no es cierto? Son los mismos ministros.
Entonces, para decir que no se han ido a la derecha, también le demos una carga más a la derecha, pero ellos son los que pueden invertir, hablando de los empresarios más que llamarles de derecha. Ellos son los que pueden invertir, sobre todo es qué es lo que quieren, ¿no es cierto? Después ya tendrá otra cosa con la consulta. El tema es que estos miembros del Frente Económico Lolo, los actuales, le deben decir al presidente Moreno: mira, nosotros tenemos que asegurarnos los recursos por los cuales nosotros firmamos estos pagarés. Y ahí está el señor Rivera involucrado. Eso leía yo anoche. El señor Rivera tiene suscrito con varios organismos, tanto particulares como de desarrollo internacional, pagarés con el nombre de él. Entonces parece que con eso le dicen: nosotros tenemos en cambio que rebuscarnos liquidez para poder cumplir con esos compromisos. ¿Qué habrá dentro más que de lo que yo atino a mencionar? Simplemente. Solo para comentar un punto. Claro, doctor. Con los empréstitos que han hecho estos días, ya tienen suficiente para vivir, para pagar sueldos, obligaciones, hasta después de la consulta. Pero eso es cuando nuestra mujercita iba a prendar las joyas en épocas de que estábamos jorobados. Pero ha sacado como 4.000 millones de estos días, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, con esa tiene para vivir y para enfrentar toda la situación del país hasta la consulta. Y después de la consulta, con estos poderes que adquiere y con el triunfo obtenido, puede manejar la situación política del futuro, porque si no se le alinean los diputados que son de Alianza País al día siguiente, que ya andan medio alineados, y si gana la consulta el 99%. Se van a alinear mucho más. Y si no, pues les puede aplicar sin la amenaza de Correa de presentarse nuevamente, porque ya estará eliminado. Y sí puede aplicar con toda tranquilidad ¿cómo se llamaba? La muerte cruzada. Su perspectiva, Lolo. Mire, esto es incomprensible si no nos hacemos cargo de una realidad. Vivimos una etapa de política neurótica porque el presidente de la República... ¿Por qué le llaman neurótica? Porque depende del hígado. No, porque está sometido a estas condiciones de doble personalidad, es una condición psicológica, una neurastenia. Y es porque si usted se pone en los zapatos del presidente de la República, ¿qué es lo que él tiene? Tiene el apoyo de dos sectores, de su partido político con el que ganó las elecciones y de la derecha, ¿ok? Pero las propuestas que hacen unos y otros son contradictorias, son opuestas. ¿Y cómo administra aquello el señor presidente? Con lo que estamos viendo, por eso decía parálisis, lentitud, ambigüedad. Pero él aparece como incongruente, por decirlo menos. Lógicamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta la consulta. Pueda tener la consulta, la victoria política electoral, entonces, y pueda entonces decir... Hagámosle el favor de entenderle. Bueno, le entenderemos el momento en que él diseñe y nos diga cuál es su programa. Y entonces sí, los que están de un lado y otro dirán: yo esto sí apoyo o esto no puedo apoyar y me retiro. Y entonces él sabrá con quiénes va a gobernar y con quiénes puede gobernar. Pero mientras él no diseñe un programa económico, un programa político, el modelo para la justicia, etcétera, cada uno está creyendo que va a seguir lo que son sus propuestas. La derecha piensa que va a darle aliento a la empresa para generar prosperidad, para atraer capitales, para generar empleo. Pero Alianza País está creyendo que tiene que gobernar de acuerdo con lo que diga Correa desde Bélgica. Entonces, y que va a ser este gobierno de izquierda populista y simplemente a extraer recursos para esta izquierda que ha gobernado los 10 años. La empresa privada solo es una vaca lechera la que hay que ordenar para tener recursos para hacer propaganda, publicidad y reparto de parte del Estado. Esas dos propuestas son incompatibles y Lenín Moreno ofreció un cambio
y por ese cambio tiene que estar a la espera. Pero el momento que él diseñe, dibuje y establezca cuál es su propuesta, entonces sabrá quiénes están con él y quiénes están en contra de él. Moreno necesita tiempo para operar políticamente esta transición. ¿Más tiempo, doctor? El tiempo para que tenga Mauricio lugar, Bandará. para que tenga lugar la consulta. Ya. Este rato está navegando entre dos aguas, está viviendo entre dos mundos, internamente en su propia agrupación política lo está viviendo, pero después de la consulta tiene todas las herramientas para hacerlo. Ahí lo vamos a conocer al auténtico estilo gubernativo de... No sea su estilo, sino a la que el país le demanda. Okay. Porque él puede querer seguir con sus afanes de su juventud, del MIR y de todos, y están ahí todos, están por allí sus compañeros del MIR y sus panas, todos los revolucionarios que protegió todo. Sí. ¿Con quiénes va a estar? Si quiere la recuperación económica del país o no la quiere. Sí. Si quiere la restauración de la libertad o no la quiere. ¿No está todavía ese señor que perseguía a nombre de Correa a las empresas, al periodismo del Ecuador? ¿No está todavía en funciones? ¿Qué confianza puede tener en la libertad de expresión el Ecuador? Pues tiene que cortar radicalmente. Pues. Que Ochoa le dijo, claro, usted no me designó, a mí me designó el Congreso. Pero puede poner en la consulta popular o decirle renuncie, no sea sinvergüenza, pues, ¿no es cierto? Por lo menos eso, ¿no? Porque son gatitos, usted ha visto los gatitos que contraen las uñas. Sí, pero las tienen ahí, pues, las garras. Están listos a sacar las garras, porque el presidente da unos discursos pacíficos, entonces ellos están con las uñas retraídas. Me refiero a las de la persecución. Claro. Y las otras no sé, las otras uñas. Usted hizo referencia. ¿Las tiene guardadas? Claro, no sé cómo estén las otras uñas. Córtate las uñas, Sancho, le decía el Quijote a Sancho, porque un gobernante no debe tener las uñas largas. Señoras y señores, volvemos con nuestro invitado también de excepción, Fernando Villavicencio y el feriado petrolero. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador.